amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarles nuevamente. Hoy iniciamos, gracias a Dios, con un nuevo tema para esta clase de escuela dominical que se llama La liberación del Mar Rojo. ¿Y en qué vamos a basar este estudio bíblico? Que hemos estado siempre relacionando lo que pasó con el pueblo de Israel liberado de Egipto con lo que nos está pasando ahorita a todos nosotros. Entonces sabemos que Israel a través del cordero, de la sangre del cordero sacrificado y su sangre puesta en el dintel de la puerta, fue redimido, pero todavía estaba bajo el poder, bajo el dominio de Faraón. Todavía estaba bajo el ejército de Faraón. Entonces todavía necesitaban ser sacados, liberados de Egipto y necesitaban ser llevados a la tierra prometida, al reposo de Dios. Entonces vamos a estar analizando todo esto. O sea, no simplemente porque la muerte pasó por encima en el momento del juicio y de la ira de Dios sobre el pueblo, ahí fue la redención, pero la liberación fue más adelante y vamos a estar viendo qué tiene que ver esto, porque ahora los creyentes, nosotros, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Sí, pero así como el pueblo de Israel necesitaba ser liberado, nosotros necesitamos ser liberados ¿de qué? Del poder de Satanás, del poder del pecado y vivir victoriosamente nuestra vida cristiana sobre el pecado. Entonces vamos a ver aquí varios puntos. El primer punto es que vemos que cuando fue liberado Israel estaba totalmente desamparado. Fíjense, y lo vamos a comparar con nuestra vida ahora, pero el pueblo en esa época estaba totalmente desamparado. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, les pido que todos tengan su Biblia lista, ya sea electrónica o en libro. Y vamos a buscar ahí en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Jairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces, ¿por qué decimos que estaba desamparado? Porque llegó un punto en que llegaron al mar y se sintieron que ya no podían avanzar, porque atrás estaba el desierto que habían cruzado y delante estaba el mar. Pero si nos vamos a Éxodo 14, pero ahora de los versículos del 4 al 9, dice la palabra de Dios, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y serán los egipcios que yo soy, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón,
su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Fi-Hariot, delante de Baal-Zephón. Vemos aquí pues la furia de Faraón, todo el ejército que llevó con lo más fuerte, lo más poderoso que tenía, invencible su ejército, y los llevó ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Israel estaba desamparado. Venía toda la furia de Faraón por un lado, y el otro lado pues estaba el mar. Entonces dice Éxodo 14, ahora del 10 al 12, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, voltearon a ver, y dice: y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿qué no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Y aquí está la frase que describe totalmente la actitud. Dice: porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense la situación que estamos viendo aquí. Fueron liberados con mano poderosa, llegaron al mar, acamparon ahí, llegó el ejército de Faraón a destruirlos, a no dejar vivo a ninguno. Recordemos que siempre Egipto es como un símbolo de un lugar de pecado. Entonces, nos sacaste de un lugar de pecado, pero vamos a morir en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Qué quiere decir? Mejor nos hubiéramos quedado en el pecado, porque ahí estaban en idolatría en Egipto. Entonces, y muchas otras cosas. Realmente también muchos de nosotros, y hemos oído mucho que nos dicen, mejor me hubiera, cuando ya después de que reciben a Cristo y su vida empieza a cambiar y dicen, nomás recibí a Cristo y me empezó a ir mal, mejor me hubiera quedado como estaba. Y aquí los israelitas decían, mejor nos hubiéramos quedado a servir a los egipcios, o sea, a servir al pecado, porque ahora pues nos está yendo peor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo comparamos con nuestra situación actual? Dice, en nuestra liberación también estamos desamparados. Se fija, el pueblo de Israel estaba totalmente vulnerable, no sabía qué hacer, estaba totalmente desamparado. Y dice ya el Nuevo Testamento en Filipenses 2:15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué quiere decir? Nosotros también, dice la palabra, que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y como que cuando tú te entregas al Señor y recibes a Cristo, te empiezas a dar cuenta que verdaderamente estamos en medio de una generación maligna y perversa, y que además tenemos un adversario. Dice el apóstol Pedro que nuestro adversario es el diablo. Y vamos a 1 Pedro 5:8, y dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, nos sentimos desamparados, nos sentimos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, o sea, a ver cómo nos atrapa, a ver cómo nos hace que tengamos un arrepentimiento de haber entregado nuestra vida a Cristo. Y buscando a quien devorar quiere decir, vente otra vez al pecado. Romanos 7:15 al 21
Aquí el apóstol Pablo nos dice, es que estoy atrapado, estoy vulnerable porque mentalmente y mi espíritu quiere hacer algo, pero hay algo dentro de mí que me lleva a fallarle a Dios y hacer lo que no quiero. Y les voy a leer ahí Romanos 7, el 15 al 21, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está el pecado, ahí está, todavía falta la liberación. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, este es el primer punto que estamos viendo, que Israel, al ser liberado, estaba totalmente desamparado, y que nosotros, después de ser redimidos por la sangre de Cristo, también para ser liberados estamos totalmente desamparados. Ahora, el punto número 2 que vamos a ver es que la liberación de Israel, maravillosa, portentosa, en el Mar Rojo, fue una obra totalmente de Dios. O sea, fue obra de Dios en todo. No fue nada por lo que hayan hecho ellos, sino solamente obra de Dios. Y en Éxodo 14, vamos a leer del 13 al 14. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová, Yahvé, hará hoy con vosotros. O sea, no teman, estén firmes y observen las maravillas, la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Nada. Y ya en Éxodo 14, 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Les había dicho Moisés, estad quietos y vean lo que va a hacer Dios. Y Dios va a pelear por nosotros. Y entonces dice que Dios hizo que el mar se retirase. Y ya en el versículo 30 de Éxodo 14 dice, así salvó Yahvé aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Así salvó. Entonces, pongan atención, Dios lo va a hacer. Dios hizo ese milagro portentoso, y ya después de que pasaron en seco, las aguas del mar se volvieron a cerrar, todo eso que ya sabemos, dice, y así fue como Dios con su mano poderosa obró y libró al pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Ok, entonces, si lo vemos con el pecado, ahí fue la liberación total, porque ya no tenían, para empezar, ya se cerró el mar, ya no podían regresar a Egipto. Nosotros en Cristo ya no podemos regresar al pecado. ¿Sí? Y el pecado, que es la representación simbólica de los egipcios, dice, quedó en el fondo del mar. Ahora, ya en el Nuevo Testamento,
que nos dice que nuestra liberación es totalmente obra de Dios, así como la liberación total, final, definitiva del pueblo de Israel sobre Egipto, y que les dijo, ya no volveréis a verlos nunca. Bueno, nosotros también necesitamos ser liberados, pero esa liberación es una obra de Dios. En 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, ¿quién hace eso? Dios lo hace. Fiel es Dios, nos dará la salida. Por eso parte de la oración del Padre Nuestro, si recordamos que dice, Señor, líbranos, ayúdanos a vencer la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Después en Romanos 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién me ha librado de la ley del pecado? Yo, mi fuerza de voluntad, mi determinación, mi decisión. No. Lo que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Volvemos a lo mismo. ¿De quién es obra? Es obra de Dios. Nosotros estamos, como decía Pablo, no podemos. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y en Romanos 8, del 31 al 35, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios nos está ayudando, Dios nos redimió, Dios hizo todo. Y Él está por nosotros, y si Él está por nosotros, o sea, a favor nuestro, dice, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, la victoria sobre Satanás. ¿Quién te va a acusar? Si Él es el que te está justificando, Él es el juez. Por más que te acuse Satanás, ¿quién te podrá acusar si Dios es el que te justificó, el que te declaró justo por la sangre de Cristo? ¿Quién es el que condenará? Dice el 34, ¿quién es el que te va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿A quién nos va a condenar si ahí está el Señor Jesucristo, que es nuestro abogado intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, etcétera. Se fijan cómo, así como el pueblo de Israel fue liberado por una obra totalmente del Señor, así nosotros somos liberados por una obra totalmente del Señor. Y vamos a ver otro punto, el 3, que esa liberación de Israel, volvemos atrás, fue porque tuvieron fe y porque fueron obedientes. O sea, hay dos cosas, la fe y la obediencia. Y lo vamos a ver, Éxodo 14:15, dice, entonces Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces aquí está una orden que requería de fe y de obediencia. Porque cuando empezaron a marchar es cuando Moisés pone la mano, dice ahí, sobre el mar, la vara, y se abre el mar y pasan en seco. Pero antes de eso se necesitaba fe y obediencia. Di que marchen.
y la obediencia en el versículo 22 de Éxodo 14. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué se requería? Fe y obediencia. Ya después en Hebreos nos dice, hablando de los héroes de la fe, Hebreos 11, versículo 29, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Otra vez, por la fe pasaron el mar rojo. Tenían que creer, o sea, tenían que tener fe en Dios y lo que estaba haciendo, y su vida iba de por medio, porque y dice que iban pasando y tenían como si fuera un muro de agua a su derecha y un muro a su izquierda. Entonces, ¿qué podemos decir? La liberación de Israel fue por fe y por obediencia. Ahora, nuestra liberación es también mediante la fe y la obediencia. Y vamos a ver qué dice la Escritura en 1 de Juan 5, versículos del 4 al 5. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces estamos hablando de que esa liberación del pueblo de Israel, final, definitiva, romper con el pecado, dejarlo atrás, fue al cerrarse el Mar Rojo. Y aquí nos dice, y después de eso ya el pecado quedó atrás, no podían volver. Y entonces dice aquí el apóstol Juan, y esta es la victoria, esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? Que Jesús es el Hijo de Dios. No es la fe que me va a ir bien, no es la fe en la fe, no es la fe en que todo va a cambiar, no, la fe que Jesús es el Hijo de Dios, que a través de su cuerpo partido nos abrió un camino al trono de la gracia del Señor, o sea, al lugar santísimo, y que somos adoptados por Jesucristo, somos adoptados por el Padre como hijos también. Entonces dice, esta es la victoria, nuestra fe, pero la fe correcta, no la fe nada más en cualquier cosa, ¿no? Ahora, en Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O sea, nosotros que hemos sido declarados justos, sin ser justos, pero declarados justos por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora vivimos ¿qué? El justo por la fe vivirá. Y en Romanos 6, del 17 al 18, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, así como el pueblo era esclavo de Egipto, nosotros esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón, habéis obedecido, ahí está la obediencia, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, libertados del pecado. Entonces fíjense cómo se cumple aquí, en esta primera lección que estamos viendo, que primero que Israel estaba desamparado, cuando fue liberado, nosotros estamos desamparados. Nuestra liberación también viene. Ahora, en segundo lugar, vimos que esa obra de liberación fue totalmente obra de Dios y que la liberación nuestra es totalmente obra de Dios. Y vimos también que nuestra liberación, así como los egipcios necesitaban fe y obediencia, y nosotros también por la fe y por la obediencia somos liberados del pecado
que está constantemente acechando, como dice ahí, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero en Cristo tenemos poder y hemos sido liberados de la ley, del pecado y de la muerte. Bien, Dios les bendiga, nos vemos la próxima para ver la parte número 2.